Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por sintonizar un episodio más de su podcast de confianza, un equipo diferente, un podcast dedicado a Pumas Femenil. Hoy los saluda solamente su tío Cue, que está aquí para hacer una quizá no tan breve reseña de lo que ha sido el torneo regular de nuestras Pumas Femenil. Tenemos un montón de información sobre eh, el análisis que hicimos del torneo de las jugadoras, de lo que ha sido este semestre para el equipo, considerando únicamente la fase regular, sabiendo que quedan al menos un par de partidos de liguilla que tocaremos más adelante, pero para este episodio les tenemos lo que ha sido para nosotros lo más destacado de estas 17 fechas. Así que quédense con nosotros y empezamos. Queremos comenzar con los temas más grandes, ¿no? Lo más claro, lo más importante de lo que vimos a lo largo de la temporada, ¿no? Que acaba de concluir el clausura 2024 de nuestras Pumas femenil, y queremos empezar con temas interesantes que trascienden un poquito la cancha y que están más en la tribuna, ¿no? Que nos parecen muy importantes. Lo primero que queremos poner sobre la mesa es que es el torneo en el que más gente fuimos a ver a Pumas femenil. Fuimos 26,614, que somos 11,345 más con respecto al torneo pasado. Y pues no es menor, la verdad es que si se ponen a hacer cuentas, es un incremento de casi el 85% de la gente que tuvimos a ver al equipo, lo cual genuinamente nos llena de orgullo y nos encanta dar este tipo de información. Ojalá que siga así, ¿no? Y que sea el inicio de que en los próximos torneos se mantenga esa dinámica. Lo interesante del caso, también vale la pena decir, es que esto le dio un alza al promedio de visitantes que íbamos por partido. El torneo anterior eran 1,076, para este fuimos 2,735. Equivale a 65% más, o si lo queremos ver desde otra forma, 2/3 partes de los que íbamos antes nos sumamos para ir a este torneo. Entonces la verdad es que es muchísimo más. O sea, los que ya iban y 2/3 partes más nos sumamos a el tren de Pumas femenil. Entonces la verdad es que eso nos llena de gusto y nos llena de orgullo. Seguramente estos datos van a cambiar con respecto a lo que se sume para la liguilla, pero bueno, a nivel de las 17 jornadas, eso es lo que se obtuvo por cifras y datos oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol, publicados en su sitio, de los 9 partidos que se disputaron en este torneo, que fueron comparados con los 8 del torneo anterior. ¿Qué otra cosa es importante mencionar o aclarar? Pues que también se dio la segunda mejor asistencia en la historia de la liga. Para quienes nos escuchan, esta segunda mejor entrada se dio en la jornada 15 del torneo contra, no es cierto, 14, perdónenme, cuando recibimos a las Chivas. Llegaron 8,674 personas a ver el partido. Claramente la visita tuvo mucho que ver, pero qué bueno que tuvimos esta segunda entrada, ¿no? Como récord, la mejor históricamente fue la del 14 de marzo de 2020, el partido inaugural de Pumas femenil en el Estadio Olímpico Universitario contra Cruz Azul. Aquella vez se dieron cita 22,289. Se abrió todo el estadio, era parte del Festival Tiempo de Mujeres que se iba a dar en ese momento. Tristemente fue el último partido que se jugó por el azote de la pandemia de COVID-19, pero desde entonces este partido de esta temporada pues el segundo mejor, ¿no? A nivel de visitas, lo cual pues bueno, nos llena de orgullo porque pues bueno, creo que todos nos sentimos parte de todo esto, ¿no? Tocando ya el equipo, ¿no? Y lo que respecta a la cancha y al desempeño, ¿qué vimos? Que es interesante destacar. Para empezar, como podrán ver o les voy a ir relatando, es la segunda ocasión en que el equipo suma 28 puntos y se clasifica como sexto lugar general. Entonces, el proyecto del profesor Marcelo Frilleiro en su primer torneo cumplió o incluso rebasó las expectativas, porque
fue el torneo en el que más cantidad de goles se han anotado en los torneos de Liga MX femenil, con 44. Y ya lo tocaremos más a detalle porque es uno de los puntos más importantes que tenemos para destacar en cuanto a desempeño individual del equipo, pero es importante señalar que si bien es cierto, ¿no?, que hubo jugadoras que puntualmente destacaron, 10 de ellas contribuyeron a marcar estos 44 goles. Y otra cosa es importante destacar de esto, y aquí es como para empezar a hacer el análisis de la temporada, ¿qué podemos observar? Para empezar, cosas que no ocurrían en el pasado. Se le ganó a los equipos con los que se compite directamente por 3 de las plazas de liguilla, porque sabemos que hay prácticamente 5 que ya están dadas por desempeño histórico. Entonces, estos, ¿no?, que se competían, ¿no?, o contra los que se compite directamente, León, Toluca, Querétaro, Bravos y Xolas, solamente se perdió un partido. Y fue el primero, la goleada del debut en León. De ahí en más, a Toluca se le empató, a Querétaro se le goleó, con Xolas se empató y a Bravas se le ganó. Puntos muy valiosos porque justamente en los enfrentamientos permitieron a Pumas quedar por encima de todas ellas. Pumas quedó en sexto. ¿Qué pasó además? Los 5 de arriba se les compitió de una gran manera. Es cierto, quizá el único partido donde sí fueron superadas ampliamente fue el 0-3 contra América de la jornada 15 en la visita. Sí, fueron mejores, no se pudo, ni modo, pero a Chivas se le fue ganando y después un gol en fuera de lugar, no pasa nada, pero contó, significó un empate. Tigres sí fue una goleada en contra, fue un 1-5, pero se le empezó ganando, se fue arriba durante gran parte del partido y la goleada se dio en los últimos 10 minutos, prácticamente ya sobre el reloj. Entonces, la competencia fue muy digna en ese momento. A Pachuca y a Rayas, si bien se perdió incluso como local, las sensaciones eran distintas. A Pachuca se le empató, se le detuvo un penal a Charlín, después metió un golazo que le dio la vuelta, y a Rayadas, nuestra rival de liguilla, empiezan ganando, se le da vuelta también con gol de Desiree, a quien le mandamos un saludo, le deseamos una prontísima recuperación. Después uno de Steph, y ya después se da un error de Ana en una salida, más bien midiendo un balón, que se vuelve un golazo de Mayra Delgadillo, y después un desafortunado penal que marca a Rebeca Bernal. Y que si bien nos vamos con esa derrota, las sensaciones eran distintas. Y qué mejor ejemplo que la manera en la cual lo festejó Rebeca Bernal. Rara vez celebra tan efusivamente un gol, ¿no? Y no es más que evidencia de empezaron a sentir que le estaba dificultando Pumas el partido. Entonces, se pierde un partido contra tus 5 rivales directas. Le compites mucho mejor a las 5 que están arriba de ti. Solo sacaste un punto de esos. Pero la manera en la que les competiste a lo largo de la temporada fue bastante positiva. Goleaste a los que tenías que golear como tercer punto. Mazatlán, San Luis y Necaxa. Había que ganar esos partidos y había que golear. La diferencia de goles es muy importante para ganar y ascender puestos, como ocurrió en este caso. Entonces, muy bien. Y se supo no perder y se supo sufrir ciertos partidos que en el pasado costaban puntos. A Santos se le dio vuelta. A Cruz Azul se le ganó con 10. A Atlas se le ganó un partido difícil y a Puebla se le sacó un punto como local en un partido sufridísimo en los últimos 5 minutos. Y no es para menos. La verdad es que este equipo nos demostró a lo largo de la temporada que empezó a darse cuenta que estaba capacitado para competir de una mejor manera, ¿no? Que traía algo distinto, y entonces desde ahí es que elaboramos como una breve reseña de lo que sería la temporada en 4 capítulos. Y el primero tiene que ver con los
la jornada 1 a la 3, que quizá fueron los partidos más complicados, y es esta etapa la que queremos llamar como de presentación, ¿no? Donde estamos conociendo y prácticamente aprendiendo de lo que iba a ser el equipo, ¿no? La llegada del profesor Marcelo, casi sobre la hora, 3 refuerzos en medio campo. Bueno, si bien Karen y Brenda llegaron sobre la hora, o bueno, adelantado el torneo, pues bueno, se fue dando. Y entonces se pierde 4-1 en León, con quizá el peor partido del torneo, con varios errores en defensa. Después se viene el 1-5 contra Tigres que ya mencionábamos. Y les repito, se compitió, ¿no? Y el primer partido que hizo como un cambio de switch. 2-2 en Toluca. Se empieza ganando con un gol del Arquitecta de penal. Nos dan vuelta. Y sobre la hora llega un gol de un personaje, de una jugadora que es de las más destacadas de este torneo y lo vamos a tocar un poquito más adelante. Alejandra Guerrero. 2-2 en un partido, en un terreno difícil contra una rival directa de los que ya mencionábamos, pero la actitud, cómo las jugadoras salieron de ese partido con un semblante distinto, pese a haber sido solo un punto, pese a no haber ganado en los 3 primeros, de haber sido goleadas, como que desde ahí fue el primer punto de inflexión de la temporada. Y de ahí pasamos a la segunda parte del torneo, ¿no? La que podríamos quizá llamarle la de los primeros pasos, ¿no? de los aprendizajes. Ya nos conocimos al principio, ya estamos viendo, ¿no?, quiénes somos. Vamos a empezar a consolidar. Y ahí se dan 5 partidos, ¿no?, que son muy interesantes. Y empezamos con el triunfo de 2-1 sobre Juárez en una noche hermosa de Ciudad Universitaria. Partido complicado, 2-1, se pone 2-0 el equipo, empata prácticamente, bueno, se acerca Juárez sobre la hora. Eran los primeros partidos ya de Heidi reemplazando a Melanie en la titularidad, que había estado un poquito fallona. Afortunadamente, bueno, se decide hacer el cambio eventualmente y le da a Heidi la oportunidad de ser titular en forma en el torneo, y la verdad es que también respondió de gran manera. Le da este 2-1 y después viene el 0-3 a favor en San Luis, un partido donde se empieza a ver lo que propone el equipo, las transiciones, las combinaciones de las jugadoras de adelante, donde empezamos a ver a Steph de Neisha Ariel combinándose mucho más, con Desiree también teniendo una participación importante en algunos goles. Entonces, desde ahí, ¿no?, se sumaron 2 triunfos y va muy bien. Y después vienen 2 partidos clave, de los que decíamos, contra las top 5. El 1-2 contra Pachuca y el 2-3 contra Monterrey, que ya describíamos. De nuevo, se pierden 2 partidos, pero pareciera que las cosas iban mejor, ¿no?, en ese sentido. Y después se viene un partido que es quizá de nuevo este segundo punto de inflexión de la temporada, el 0-5 a Necaxa. Si bien decíamos que es un partido que tienes que ganar y que tienes que golear, lo valioso de ese triunfo se dio antes del partido, en cómo el equipo se unió a pesar de haber pasado 12 horas en carretera para llegar a Aguascalientes por un accidente en la ruta. Lo lograron, sacaron un partido muy importante, fueron ascendiendo de 3 partidos iniciales sin triunfo. Llegamos prácticamente a la mitad de la temporada ya con 3 victorias, 2 derrotas con saborcito un tanto positivo, y de ahí nos vamos a la primera pausa de fecha FIFA, que nos abre la puerta a la el tercer capítulo, el tercer momento del torneo, el que llamamos nosotros de levantarse, ¿no? Si bien en el segundo lo que se valoró fue este espíritu y esta búsqueda de transformación, en este tercero fue la resiliencia, el comenzar a sentir, a comenzar
a no perder la fe, ¿no? A fortalecerse, sobre todo mentalmente, ¿no? Es en estos partidos donde podríamos decir que vimos la mejor versión de Ariel, donde empezamos a ver una muy buena versión de Denisha, donde Karen Becerril, que llegó, empezó también a aportar y a sumarle al equipo, donde el liderazgo de Dania empezó a amalgamar, donde Chavero se consolidó como una lateral muy eficiente, ¿no? Donde empezamos a ver cómo se iba dando todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se dan resultados complicados, como el 3-3 entre Xolas, que fue un partido muy sui generis. Pumas lo podía ir ganando, es un partido histórico porque es en el cual Steph logra su gol número 28 y se vuelve la goleadora histórica, superando a Fabiola Santamaría. Puede ir ganando, por situaciones del partido se le viene la noche a Pumas. Xolas le da una vuelta 3-1, faltando 5 minutos, y el equipo lo sacó. Sacó un empate sobre la hora, ¿no? Con un gol de Anaí, que ha tenido también una temporada difícil, le mandamos un saludo, pero que demostró cómo con lucha y con perseverancia y con resiliencia, en la última jugada, el empate. Bien, se suma en casa, no se quedan puntos contra el rival directo. Atlas se va y se le gana en Guadalajara. En Cruz Azul se viene otro partido muy peculiar, porque si bien empieza ganando 2-0 con 2 autogoles de Cruz Azul, por ahí se complicó, particularmente por la expulsión de Denisha. Se juega todo el segundo tiempo con 10, pero el equipo maduró, entendió cómo tenía que jugar, cómo tenía que hacerlo, alargar el partido, hacerlo complicado para Cruz Azul, y al final se logra sacar esos 3 puntos, donde empezamos a ver esos primeros esbozos de Laura Herrera, ¿no? Jugando como cambio. A la semana siguiente se viene otro 3-3, ahora contra Puebla, donde también sobre la hora se logra sacar esos 3 puntos, que si recordamos se sentían perdidos en la tribuna, y entonces una jugada de Irma con Ariel a velocidad permite el 2-3 de Guerrero. Al minuto 94 se da el empate en una jugada ahí en el área, y todavía hubo una jugada que pudo haber sido el 4-3 en un remate de lejísimos de Bebé, ¿no? Y que bueno, dejó una sensación distinta de otros empates contra Puebla, ¿no? que recordamos. Aquí se levantaron, empezaron a creer, la mentalidad era distinta. Ejemplo que se vivió a la semana siguiente ya en el TCM contra Santos, un partido que en teoría es forzoso ganar, costó trabajo, de nuevo fue sobre la hora, en otra combinación de Laura Herrera con Ariel para ganarlo sobre la marcha, porque el equipo se había puesto 2-1 en contra. Curiosamente ese 2-1 lo había metido nuestra querida Dani García, ex Puma, que sigue estando en el top 5 de goleadoras, es la número 4, pero había metido un golazo que había comprometido la situación y que bueno, le permitió al equipo engancharse, ¿no? Con el 3-2 final, e irse a la pausa de fecha FIFA para el cierre del torneo en una posición mucho más competitiva, ya en zona de liguilla y a falta de 4 partidos complicados, que fueron los últimos 4. El primero, digamos el antepenúltimo, o como se diga, el de la jornada 14, un 1-1 contra Chivas, que se pudo haber ganado. La verdad es que Blanca Félix dio un partidazo, le sacó 2 jugadones, tanto a Ariel como a Steph. El empate ya se discutió mucho, sí, en una posición adelantada que no se marcó, ni modo, pero bueno, se sacaron puntos contra una rival difícil. Vamos contra América, golea 3-0 en Ciudad de los Deportes, no hay mucho más que decir. Se da el partido contra Mazatlán, que de nuevo es el nerviosismo de tienes que ganar el partido. Ahí empezaba realmente la liguilla.
de Pumas, ¿no? Porque tenía que ganar y tenía que golear para superar en los enfrentamientos y en los criterios de desempate a los otros equipos que estaban ahí peleando, Toluca, Gallos y León, Cholas, Bravas, etcétera. Entonces va y le mete 7-2 a Mazatlán, pero en un partido muy tramposo, que se empieza perdiendo al minuto 1, se empata hasta el minuto 40 y tantos, en la segunda parte ya le dan vuelta, pero estando 2-1, Dirce tiene 2 salvadas en la línea, ¿no? Importantísimas, que permitieron al equipo agarrar confianza y meter los goles que se le habían estado negando. Hubo cambios también ahí, ¿no? Y de nuevo empezamos a ver a Irma, empezamos a ver a Laura, vimos otra vez a Guerrero muy participativa. Entonces, bueno, el equipo cumplió con las expectativas, ¿no? Cumplió lo que tenía que hacer. Y no es por ser insistente ni redundante, pero no siempre pasaba esa situación y llegaba la jornada 17 con la obligación de ganar. El enfrentamiento directo era contra Querétaro por uno de los últimos puestos de liguilla, dependiendo de si cómo quedaban Bravas, León y Toluca, se dieron los resultados, ¿no? Al final Pumas tuvo lo que tenía que hacer y fue ganar 4-1. En un partido más de esos que se sufrían y que con los antecedentes de Puebla y Cholas de esta temporada nos pusieron de nervios en algún momento, ¿no? Porque se va al frente del equipo en el marcador, le empatan con un error en la salida al principio del segundo tiempo. Marta Alemany, la portera de Querétaro, sacó 4 clarísimas que pudieron haber sido goles antes de ese empate, y después se dieron los cambios, ¿no? que ocurrieron. ¿Y qué pasó con esos cambios? Pues le dieron al equipo el impulso, el refresco, ¿no? Esta hambre de querer ganar, no porque quienes estuvieran jugando no la tuvieran, sino porque las que están afuera entienden su rol de revulsivo, de cambio de ritmo, etcétera, y ¡pum! Se da esta situación del 2-1, 3-1, 4-1. ¿Qué destacamos de todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Que el equipo dio la cara, sacó la cara, tiene una actitud distinta, tiene una sensibilidad distinta y transmite mucho hacia afuera. Lo hizo Laura en el último partido, pero creo que hay un elemento que es muy ilustrativo de todo esto, y no es otro que esta imagen. La celebración del gol de Cindy, que representó el 3-1 contra Querétaro, que es su regreso a las canchas después de haberse roto el ligamento cruzado contra Cholas el torneo pasado. 9 meses después mete un gol importantísimo, y más allá de eso, cuando mete el gol, yo nunca había visto que todo el equipo se reuniera de esa forma a celebrar una anotación. Las de la banca salieron inmediatamente todas a abrazarla, todas las jugadoras de campo excepto Heidi corrieron a abrazarla. Esa unión, ese sentimiento que estamos viendo en el equipo, esa madurez, no la habíamos visto, no habíamos visto esa comunión que tenía el equipo, y entonces nos parece que es una gran manera de entender lo que está por llegar al equipo, y que, sobra decir, tener a Cindy de vuelta para la liguilla, refuerzo de lujo. Una jugadora con unas características distintas, que era lo más sobresaliente del torneo anterior, tristemente se lesionó, y entonces tenerla en este rol, en un equipo que ya está muy cuajado, muy armado, tener un arma extra en ataque es importantísimo, ¿no? Y qué mejor que Cindy en este regreso, porque además, tristemente, es muy probable que Des ya no pueda volver a ver la cancha en este torneo, está rehabilitándose de un tema de lesión, entonces pues bueno, se está cuidando, quizá ya no la podamos ver, está entrenando, está en rehabilitación, pero bueno, ojalá que el equipo se reponga a esto. Le mandamos otra vez un saludo a nuestra querida arquitecta, saludos crack, que la nos escuches, y pues bueno, la verdad es que es ese ejemplo, ¿no? de lo que vimos con Cindy. También estaba en la tribuna, y eso
¿no? Nos trae el primer punto que hablamos de la comunión que hay afición con el equipo. Pocas veces vimos en la tribuna y escuchamos en la tribuna tanta gente decir qué gusto por Cindy. Y lo vimos afuera, con la afición que se acercó y le dijo, ¿no? sobre esta alegría de verla. Entonces, algo hay distinto en estas Pumas, ¿no? que nos llena de alegría en esta situación. Y eso nos queda como la parte general, ¿no? La narrativa de la temporada, de cómo han sido los resultados generales, pero no podemos obviar que hay situaciones especiales, ¿no? que a destacar del torneo. Y queremos empezar, como se hace en los equipos, de atrás para adelante. Heidi tuvo la mejor temporada de su carrera. 15 partidos, 15 titulares, o sea, todos los minutos allí. Sí, recibió 25 goles, pero le atajó un penal a Charlín, mantuvo 2 veces la portería en cero, tuvo salvadas espectaculares a lo largo del torneo, contra Xolas, contra Chivas, contra Puebla, mantuvo el equipo ahí en muchos partidos, ¿no? Y entonces no se resintió la baja de Melanie, ¿no? Que había tenido unos torneos complicados, y en esta ocasión la verdad es que lo hizo de gran forma, ¿no? Melanie, y nos da muchísimo gusto el que esto haya ocurrido, ¿no? Y que podamos platicar de esta gran temporada de Melanie, donde Heidi, que después de ser una suplente confiable, hoy es una titularaza, ¿no? Y la verdad es que nos da muchísimo gusto que esté teniendo esta temporada nuestra portera. En la central, no sobra decirlo que tenemos a una verdadera joya del fútbol mexicano en doña Ana Mendoza, la única jugadora del plantel que acumuló el 100% de los minutos, los 1350. Dirce se quedó a 7, pero bueno, Ana cada vez es una jugadora más sólida, seleccionada en los 20, se va a ir al mundial, ¿no? Seguramente en pocos torneos la veremos en selección mayor, porque es una defensa extraordinaria, con balón, sin balón, por arriba, con golpeo. La verdad es que es una jugadora sasasa, nos llena de alegría el que esté pasando por este momento y que acompañado con Dirce, pues bueno, tengan esa solidez que están teniendo ellas en el centro de la defensa. Pero por las bandas también tuvimos una muy buena temporada. Tuvimos la mejor de Yanaisi con 17 titularidades, y nos deja ver a la Yanaisi que esperamos ver, más confiada, más segura, sin cometer algunos errores que en ciertos partidos costaban puntos y goles. La verdad es que no, la vimos mucho más sólida, ya entendiéndose mucho mejor con Denisha por la banda izquierda. Del otro lado, una gran sorpresa, una gratísima sorpresa de esta temporada es Paola Chavero como lateral derecha. Pareciera que encontró la posición y la comodidad que no había tenido en otras campañas. Se rifó, en pocas palabras. La verdad es que lo hizo muy bien, y acompañándose de nuevo en ese tándem dinamita por la derecha con Alejandra Guerrero, hicieron algo buenísimo, ¿no? Y como para cerrar en esta faceta defensiva, no está de más y no podemos obviar el liderazgo de Dania Padilla como capitana, líder, jefa de este equipo, ¿no? Y lo decimos desde la mejor versión que pueda darse, predicando con el ejemplo. Si bien no juega todos los minutos, sabe, le da los tiempos, da el respiro, y también recupera balones. Es de las jugadoras más seguras en cuanto a pases en la liga. Entonces, tener esa solidez en la parte baja es indispensable, y eso sumémosle que les trajeron a jugadoras con las que se ha complementado muy bien, ya sea Michelle o con Karen, que son dos grandes sorpresas de refuerzos del medio campo. La verdad es que el equipo se vio bastante bien en ese sentido. Les costó, han ido aprendiéndose y a conocerse, ¿no? y a jugar mejor, pero cuando estuvo Michelle y en los últimos partidos ya con Karen haciendo esa dupla en medio campo, la verdad es que vemos al equipo muy, muy, muy bien. Y después de esto, pues tenemos que hablar de lo obvio, ¿no? Y es
de esta tripleta de atacantes que tenemos la dicha de tener en Pumas femenil. Ariel Chavarín, Deneysha Blackwood y Stephanie Ribeiro, el segundo mejor tridente de la liga. Entre ellas solas anotaron 30 de los 44 goles del equipo, que como decíamos hace un ratito, no es menor. 2 de cada 3 goles los anotaron ellas, los demás los anotaron entre otras 10, pero es invaluable estos 30 goles que marcaron ellas, porque solamente Pachuca o las atacantes de Pachuca lograron más goles. Entre Charlín, que fue la campeona goleadora del torneo con 19, Chenwu, que tuvo 13, ¿no? con Pachuca, y Ali Soto, que es la otra goleadora, lograron más, ¿no? Y son 35 para Pachuca, repito, entre Charlín, Chuendu y Ali Soto. Pero de ahí en más, nuestras tres goleadoras de Pumas, y ahorita vamos a hacer todavía un zoom in, ¿no? Porque sobra decir que metieron más goles que Stephanie Mayor, Jenny Hermoso y Tembi de Tigres. Entre ellas sumaron 25, más que América, que sumaron 24 sus mayores goleadoras, que en este caso fueron Sara Lubert, Katy y hubo ahí un empate de varias como Casi, Ali Soto, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí también marcaron más goles que Guadalajara, que en este caso son Boyi, Licha y Caro Jaramillo, y más que Monterrey, que son nuestras rivales directas, y en este caso fueron Cepo Senwe con 8, Mara Delgadillo con 7 y Merel o Nicole Pérez, ¿no? Que entre esas 4 suman 27. Entonces nos habla de que el equipo, la verdad es que estuvo bien ofensivamente, ¿no? Y que no se trata únicamente de contar los goles, porque la influencia que tuvieron estas tres jugadoras para el equipo fue aún mayor. Para empezar, porque fuimos testigos de la mejor temporada que ha tenido una futbolista, una delantera en Pumas femenil. Stephanie Ribeiro, 14 goles y 5 asistencias, 19 participaciones de gol. No habíamos tenido una jugadora que tuviera ese impacto, ¿no? Y me parece que sí, en gran medida tiene que ser agradecido a el planteamiento y a todo lo que aportó el profesor Marcelo en esta nueva filosofía y en este modelo de juego de Pumas femenil, donde Steph es parte importantísima, y no solo por las 19 contribuciones al gol, sino porque representaron 13 puntos. De los 28, casi la mitad pasaron por los pies de Steph, que está viviendo un momento espectacular, no menor al de Ariel, porque Ariel también tuvo un temporadón increíble, 9 goles, ¿sí? Pero además tuvo 4 asistencias, son 13 contribuciones y 12 puntos. Es quizá la jugadora más importante, ¿no? del equipo, por lo que aporten en esto, ¿no? Y la manera en la cual se ha compenetrado con Steph y Deneysha es impresionante, porque Deneysha marcó 7 y dio 4 asistencias, 7 puntos. Vean la cantidad, la importancia que tienen estas tres y el juego de Pumas sobre estas tres. La verdad es que es invaluable. Pequeña noticia, no sabemos si por ahí la amonestación que sufrió Deneysha le vaya a costar para no estar en la ida contra Rayadas. Esperemos que no, habrá que esperar la comunicación oficial, pero bueno, desde ahí estas tres tuvieron un rol impresionante y cada una tuvo la mejor temporada de sus carreras con Pumas, ¿no? Que es algo importante.
Y ofensivamente no queremos dejar pasar a otras dos jugadoras que son muy, muy, muy importantes para el equipo. Y las fuimos mencionando sobre la conversación. La primera es Alejandra Guerrero. Ella llegó hace un par de temporadas para reforzar la 20, de a poquitos fue ganando minutos en primer equipo, hoy es titular indiscutible, prácticamente en la banda derecha, marcó 5 goles, dio 3 asistencias, goles además importantes porque fue el empate de Toluca, el empate de Pachuca, no, perdón, el empate de Toluca, el empate de Puebla y algún otro que se me está olvidando, no me regañen, por favor. Y entonces ya se volvió una pieza importante y que seguramente veremos el torneo que entra con nuevo dorsal, ya correspondiente al primer equipo, y quizá se lleve, ¿no? O podríamos llamarle la jugadora revelación de la temporada, Alejandra Guerrero. Y el comeback of the year, o el regreso del año, a título personal, yo creo que se lo daremos a Laura Herrera, una jugadora que tuvo torneos muy complicados con el cuerpo técnico anterior, y me parece que está retomando el nivel futbolístico que tuvo hasta antes de su lesión hace un par de años, y sobre todo es un ejemplo muy claro del crecimiento y el paso del equipo. Ella fue titular en ese primer partido contra León, tuvo un mal primer tiempo, fue saliendo del once inicial, solamente estaba teniendo algunos minutos esporádicos por ahí, pero hacia el cierre de la campaña se volvió fundamental. Marcó un gol, pero sobre todo dio 5 asistencias. Total, 6 contribuciones de gol en 448 minutos, uno cada 75 minutos. Una jugadora que se le nota reanimada, se le nota muy motivada, como lo vimos en el partido contra Gallos. Esa barrida donde le transmitió al equipo que no iba a dejar pasar esa pelota, contagiando y conectando con la tribuna, anotando un gol, si no me equivoco, creo que fue contra Caxa, ¿no? Así, no es cierto, pero bueno, no me hagan caso. Pero lo importante es que también fue muy importante su participación, valió puntos, ¿no? La participación de Lau, y nos da muchísimo gusto porque es una de las jugadoras que mucha afición quiere, que mejor conecta, que más siente los colores del equipo. Eso nos consta porque se ve, porque lo transmite. Entonces nos da muchísimo gusto verla así, ¿no? Y ver que está recobrando su nivel y que está acompañando muy bien a jugadoras que están en un momento increíble de la temporada, y que esto pues nos da pie a ver qué se viene, ¿no? Que no es nada fácil, es la liguilla, y la verdad es que la liguilla no es particularmente donde mejor nos va a Pumas femenil. Han estado en 5 liguillas previamente, 6 liguillas, y no se ha logrado aún ganar un solo partido. Se han empatado 2 y se han perdido 10, que la verdad es que pues no son los números más destacados, pero hay algo que nos dice que puede ser esta una historia diferente, ¿okay? Es la 4ª vez que se enfrentarán contra Rayadas en liguillas. El récord de nuevo no es nada positivo porque se han empatado 1 y se han perdido 5, han sido eliminadas las 3 veces anteriores, no se han logrado triunfos en liguilla. Entonces esta hambre de trascender que tiene el equipo, esta unión, esta solidaridad, esta conjunción y comunión que está teniendo, no había antes. Era a nivel de juego también se ven distintas, y Rayadas ha sido un equipo inestable, ¿no? Que no cerró tan bien en comparación a nuestras Pumas. Entonces, a título muy personal, me parece que es la oportunidad de oro para que el equipo logre por fin dar ese paso, aunque clasifique a unas semifinales, que consolide el proyecto que se está haciendo, que nos parece que es de lo mejor que le hemos visto al equipo en muchos años, y que nos da muchísimo gusto, ¿no? Ver al equipo y a las jugadoras estando en esta posición,
esperemos a ver cómo se da el cierre de los horarios y demás, para invitarlos a asistir al Estadio Olímpico a la ida de los cuartos de final del Clausura 2024. Por ahí, si se puede, les conseguiremos boletos a alguien, pero más importante, vayamos a apoyar, vayamos a impulsar a este equipo que tanto queremos, a estas jugadoras, para que logren lo que todos anhelamos, que es ese partido de semifinales, es esa clasificación a liguilla. Algo nos dice que puede ser, ¿no? que el equipo está bien, que el equipo está ante una oportunidad muy importante que hay que aprovechar, ¿no? que es interesante para dar ese pasito que se pueda dar. Entonces, pues, esperemos a ver cómo nos va. Nos escuchamos y nos vemos por ahí en el estadio. Quien nos vea y nos tope, salúdenos. Y pues bueno, para terminar, ya saben, déjennos sus comentarios, sus opiniones, qué opinan sobre la temporada, qué opinan sobre las jugadoras, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Creen que sí hay oportunidad de avanzar a semifinales o su tío Cue está siendo demasiado optimista? Díganos, escríbanos, ya saben, TikTok, Facebook, Instagram, en las plataformas de streaming donde estamos. Con todo gusto del mundo, por favor, compártanos sus opiniones, si están de acuerdo o no, digan, ¿no? Pásenlo a alguien que le interese escuchar. Y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos este ratito de su tiempo, ya sea que nos estén viendo en YouTube o en una plataforma, nos estén escuchando, nos vean en el futuro. De preferencia, escúchanos antes de la vuelta para que estemos todos en el mismo canal de cara a los cuartos de final. Pues bueno, ya saben, este es un equipo diferente, un podcast dedicado a Pumas Femenil. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Les veo muy bien a todas y todos. Hasta luego.